Bueno, jóvenes, vamos entonces a hablar de este tema que había quedado pendiente, que habla sobre un poco de las enfermedades de la sangre, ¿no? Entonces, pues, es un tema que se correlaciona bastante con lo que tú ves en tus otras materias. Y como lo vimos la última vez, pues yo aquí no puedo pretender resumir en una sola clase todo lo que se debe saber y entender sobre todo esto, pero sí podemos discutir ciertas generalidades al respecto que pues deben ser afines con lo que tú has visto o verás en las otras materias de tu carrera. Pues ciertamente la sangre es un sistema que se ha afectado en muchas enfermedades. Aquí abordamos a los elementos de la sangre en base a su respectiva línea, con respecto a los eritrocitos, que pues por lejos son las células más abundantes de la sangre. Lo que principalmente estudiamos son diversos tipos de anemia. Vamos a ver los tipos más generales ahora más tarde. Con respecto a los leucocitos, ya hemos visto algo de la parte reactiva del leucocito. O sea, cuando hay leucocitosis reactiva por algún tipo de inflamación, etcétera, o enfermedad autoinmune, eso lo hemos mencionado en otras clases. Lo que sí vamos a ver hoy entonces es el asunto pues cuando hay una leucocitosis secundaria a una neoplasia hematolinfoide, que ahí pues eso sí nos interesa bastante en el asunto de lo patológico. Y bueno, realmente con la parte de las plaquetas y la coagulación, yo ahí sí no digo mucho, porque pues si tengo que decir la verdad y ser sincero, pues ese tema a mí no me gusta mucho, sinceramente. Nunca me ha gustado ese tema de la coagulación, no sé por qué. Y lo otro es que, pues, es que realmente eso no es del patólogo anatómico como tal, eso es más clínico, es más de patología clínica en tal caso y más de médico que de la parte clínica, ¿no? Porque pues no hace falta una biopsia para estudiar un trastorno hemorrágico de coagulación en las plaquetas. Por eso es que pues no sé si no es tanto que no me guste, sino que no tiene que ver directamente con lo que yo hago, ¿no? Entonces, pues hay que entender estas células que constituyen este tipo de enfermedades, dónde se generan, qué función tienen y dónde se destruyen para poder, pues, entender cómo se produciría la enfermedad. Y sobra decir que tú tienes que conocer el contexto morfológico de lo normal para poder, pues, tratar de entender qué es lo anormal que está ocurriendo aquí. Bien. Lo primero que vamos a ver son los eritrocitos, ¿no? Como te dije anteriormente, aquí lo más trascendental, lo más abundante, desde el punto de vista estadístico, es el tema de las anemias, ¿no? También se menciona algo que es la contraparte, que son las policitemias, eso lo vamos a tener a mencionar. También, pues, anemias, hay distintos tipos de causas de las anemias. El resultado final es que, pues, se compromete la capacidad para poder transportar oxígeno, ya sea porque disminuye los eritrocitos, disminuye la hemoglobina, el hematocrito, ya sea porque hay destrucción de eritrocitos, ya sea porque produces menos eritrocitos, ya sea porque hay un sangrado evidente. Hay muchas causas que se relacionan con la anemia, por eso es que la anemia no es de que, bueno, vamos a ponerle suplementos y ya, ¿suplementos a qué? La anemia hay que abordarla como corresponde. Entonces, pues, en una persona sana, cuando hay algún tipo de anemia abrupta, en tu cuerpo produce eritropoyetina. La función de este factor de crecimiento es favorecer la producción de más elementos eritroides a nivel de la médula ósea. ¿Ok? Por lo tanto, pues, un paciente con anemia que pues es previamente sano va a tratar de compensar en la médula ósea gracias a este montón de eritropoyetina que se produce. Casos severos puede haber inclusive hematopoiesis extramedular, por ejemplo, en ganglio linfático o en el vaso. Aquí en esta tabla te dicen un montón de causas que pueden llevar entonces a las anemias. No vamos a ver todas, repito, vamos a ver las más estadísticamente relevantes. Bien, cuando hay una anemia en una persona previamente sana, una cosa aguda por un sangrado, entonces tu médula ósea va a tratar de compensar, ¿ok?
va a tratar de compensar produciendo abruptamente eritrocitos maduros desde la médula ósea. ¿Eso cómo lo logras? Produciendo un montón de eritropoyetina. El asunto con eso es que este factor de crecimiento estimula tanto que, y lo hace a tanta velocidad, que algunos eritrocitos que no han terminado de madurar se te fugan sin querer queriendo de la médula ósea. Esos eritrocitos inmaduros que se fugan son los reticulocitos. Entonces, cuando tú ves muchos reticulocitos en sangre periférica, quiere decir que la médula de ese paciente está tratando de compensar al máximo posible. ¿Ok? El reticulocito, pues, cuando en las tinciones de azul crecir brillante, se ven remanentes de ribosomas libres en su citoplasma, porque el eritrocito no ha terminado 100% de madurar. Con la tabla de acá arriba, pues los valores de referencia van a variar de laboratorio en laboratorio. Eso pues no lo voy a mencionar como tal porque eso no es constante, ni mucho menos le voy a pedir que eso lo aprendan. Digo, hoy en día tú imprimes un hemograma y te salen al lado los valores de referencia. Inclusive te sale una flechita al lado si dice que está alto o está abajo. Así que pues yo sinceramente no le veo mucho sentido a aprenderse algo que existe de referencia. Bueno, así tampoco ¿no? Entonces, pues, como tú has visto o verás en tus otros cursos, las anemias, desde el punto de vista morfológico de frotis de sangre periférica, las vas a clasificar en base a el tamaño del eritrocito, el color y la forma. Como te dije ya, todos estos elementos, la gran mayoría son facilitados por equipos que están automatizados. Por lo tanto, pues yo creo que hoy en día no hay que matarse tanto esto, yéndonos a lo extremadamente básico. Digo, es importante saberlo, pero tampoco es que, pues, no, si una máquina lo hace, ¿cuál es el problema? Bien, ahí tiene la anemia, que le hace un hemograma, tiene una hemoglobina en 8 9 10 de 8 a 10, pues eso está abajo, definitivamente, ya sea hombre o mujer. Me toca complementar con otros laboratorios para poder entender qué es lo que está llevando a que ese paciente esté anémico. Lo más común es evaluar déficit de hierro, ¿ok? Que es la anemia más común, la ferropénica. Lo otro que podemos abordar es una anemia hemolítica, evaluando, por ejemplo, las bilirrubinas y elementos marcadores inflamatorios como el LDH, que es el lactato deshidrogenasa. En la anemia esa megaloblástica, que asumo que ya todos escuchado anteriormente, lo que medimos son el folato y la vitamina B12. En el contexto de una hemoglobinopatía, que por excelencia la que más vemos nosotros en nuestro medio es la anemia falciforme, toca ver la hemoglobina esa, la cantidad, a través de una electroforesis de hemoglobinas, de proteínas, dependiendo de pues, cómo lo quieras ver. Y cuando estás estudiando un tema de una anemia autoinmune, pues hay varios métodos. Uno que se usa que es la prueba de Coombs. Yo nada más lo voy a mencionar porque este sí es un tema puro de inmunología, la prueba de Coombs, que pues asumo que tú debes ver con mucho más detalle en tu curso de inmunología. Y nada más lo voy a mencionar porque sinceramente eso yo lo vi en la universidad, lo aprendí para su momento casualmente en inmunología y automáticamente pues lo deseché de mi disco duro porque más nunca he tenido que esto, utilizar ese concepto. Así que pues sorry, eso no lo voy a yo a tratar en esta clase. Lo que sí es cierto es que pues la anemia se detecta a través de un hemograma. En el hemograma pues tú encuentras un montón de variables que evaluar. Ciertamente pues evaluamos principalmente tres variables como fuera un abordaje rápido. Ya si hace falta, pues nos fijamos en lo otro, pero primero es ver cómo está la hemoglobina, lo segundo es ver cómo están los leucocitos y luego las plaquetas. ¿Ok? Aquí en esta clase vamos a estudiar las cosas cuando están alteradas de forma aislada, pero tú puedes tener dos líneas bajas, o sea, una bisitopenia. Frente a una bisitopenia, yo pensaría es en algo viral siendo la principal causa de visitopenias aquí, a descartar dengue. Y cuando tienes las tres líneas caídas, o sea, estás anémico, estás leucopénico y estás trombocitopénico,
tú tienes que pensar que algo está ocurriendo en la médula ósea. En este caso, algo lógicamente anormal. ¿Ok? Eso ahí no hay mayor discusión al respecto. Entonces, allí sí va a tocar que tú evalúes a la médula ósea como tal. Algo pasa porque los elementos como tal no están desarrollándose adecuadamente. Entonces, esa parte de la médula ósea, esto no me quiero adelantar, eso cuando tú tienes pancitopenia, que es que todas las cuentas están por el piso, una causa importante a descartar es un proceso infiltrativo a la médula. ¿Ok? Dicho de una forma más directa, es que hay algún tipo de neoplasia en la médula ósea que está ocupando el compartimiento de los elementos hematopoyéticos originales. Bien, pues la anemia, pues no es que alguien se va a morir de una anemia, a menos que pues sea una anemia por un sangrado abrupto. En ese caso, pues al paciente no lo va a matar la anemia como tal, sino que el paciente lo va a matar es el shock que le va a producir un sangrado tan masivo en tan poco tiempo. Así que la ventaja de las anemias es que uno puede ir con calma. Vamos a estudiar al paciente, vamos a evaluarlo, vamos a estudiarlo de forma ordenada y sistemática para pues ir descartando y ir eligiendo qué línea es la que pues está normal en este individuo y ver qué tratamiento se le puede ofrecer. Entonces, pues, en ese sentido, la anemia nos va a permitir estudiar al paciente dependiendo de qué tan rápido es el potencial sangrado. Obviamente, allí, pues, si el sangrado es evidente, no hay mucho que estudiar. La causa de la anemia es el sangrado ese. Habría que, pues, ver por qué el paciente está sangrando. No siempre es por un trauma. Por ejemplo, tú puedes tener una neoplasia en el colon que gotean, gotean, gotita, gotita. Eso te puede llevar entonces a una anemia eventualmente. Esto, y qué tan profuso, qué tan abundante es ese sangrado, qué tan abrupto puede ser. Entonces, pues, ¿y qué es lo que está produciendo esa anemia? ¿No? Repito, la ventaja es que las anemias te permiten que tú estudies. Por lo general, repito, una anemia, esto esconde algo de base. ¿Ok? Por ejemplo, yo estoy anémico, no sé por qué, yo me siento bien, poco débil, etcétera. Algo no está bien conmigo. La ventaja es que eso no me va a matar allá, no me voy a caer muerto ahorita por suerte. Entonces se puede estudiar y hasta que no corrijamos ese mecanismo patológico subyacente, pues yo seguiré, entre otras cosas, anémico. Mira, vamos a suponer que el paciente de acá arriba, un frotis teórico, porque obviamente pues yo no voy a, o sea, no es lo que está en la imagen, con ese montón de eritrocitos que tienen mucha hemoglobina, yo puedo transportar mi oxígeno bien, lo puedo transportar adecuadamente, súper bien, o sea, cool, no hay problema. Pero bueno, por alguna razón, y mira, la que más te guste, ahorita vamos a ver muchas causas de anemia, yo quedo así ahora, con poquitos, muy poquitos eritrocitos. Entonces, en ese momento, lo que se compromete lógica y definitivamente es mi capacidad de transporte de oxígeno, porque con poquitos eritrocitos, por definición, tengo poquita o menos hemoglobina. Entonces, en un principio, mi cuerpo va a tener adaptaciones que van a servir para compensar hasta cierto punto esa anemia. Como literalmente aquí tengo tres eritrocitos, yo lo que quiero es recircular lo más rápido esos eritrocitos a través de todos mis tejidos. ¿Ok? Quiero aprovecharlos al máximo. Eso es como si un día yo tengo, pues, qué sé yo ahora soy el dueño de, eh, ¿cómo es que se llama el tema este que la empresa que hace el delivery? Que se iba a Patito 24, pero quedó como un viejo, todo no actualizado. Dice que es con D, ya no me acuerdo. Bueno, tengo una empresa de delivery yo. Yo tengo, qué sé yo, 50 motos, ¿ok? Y con las 50 motos, yo no me atiendo aquí en la área metropolitana,
sea, yo atiendo mis deliveries a otro nivel. Y qué sé yo, con el tiempo las motos se fueron dañando, no me organicé, no tuve plata para llevarlas al mecánico. Y en 2 meses, 50 motos, como yo no sé administrar, o sea, yo nada más tengo 10 motos, pero mi clientela sigue siendo fuerte, la misma, ¿no? Entonces, obviamente, si yo paso de 50 motos a nada más a 10 motos haciendo delivery, o sea, voy a tener a las 10 motos esas sobrecargadas. Hazme que está ¡fum! De arriba para abajo, trabajando desde más temprano hasta más tarde. Voy a tener las motos trabajando a toda máquina porque tengo menos capacidad de transporte. O sea, el ejemplo no está mal. Lo único que me falló ahí fue que no me acuerdo cómo se llama la empresa, pero bueno, no importa. Así me evito hacerle publicidad gratuita. Lo mismo ocurre acá. Tengo menos eritrocitos, por lo tanto, mi transporte de oxígeno se va a ver muy comprometido. Entonces, lo que yo hago es agarrar esos eritrocitos y sé recircularlos con mucha más velocidad a través de todo mi cuerpo. ¿Cómo logro eso? Bueno, recirculando más rápido la sangre. ¿Y cómo logro eso? Aumentando la frecuencia cardíaca. Por eso es que si tú estás en reposo, y tú estás taquicárdico, eso no es normal, ¿ok? De ninguna manera una taquicardia en reposo es normal. Paciente está taquicárdico en reposo, una causa a descartar es una anemia, y como ya vimos en otras clases, otra causa es algo inherentemente del corazón, pero es importante estudiar a ese paciente por anemia. Lo otro es que de dónde yo obtengo el oxígeno, ¿ok? El oxígeno lo tengo obviamente del aire. Entonces yo quiero más oxígeno para poder proveerle a estos tres eritrocitos que tengo. Entonces, ¿cómo obtengo más oxígeno del aire? Bueno, respirando lógicamente más rápido. El problema es que sí, yo puedo respirar más rápido, pero eso va a cansarte. O sea, tú puedes hacer experimentos. Normalmente nosotros respiramos de 12 a 20 veces por minuto. Esa es la frecuencia respiratoria normal. Puedes hacer el experimento, ¿no? Puedes respirar ahora 30 veces por minuto y puedes hacer ese ejercicio, qué sé yo, por 4 minutos y das cuentas. Y tú vas a ver que al finalizado ese tiempo, tú vas a estar cansado, ¿ok? Porque respirar más rápido de lo normal, eso es bastante agotador. Entonces el paciente va a tener aumento también de la frecuencia respiratoria. Entonces el tipo, por así decirlo, tiene a su cuerpo sobregirado, porque su cuerpo está tratando de compensar esa anemia. Por eso es que el paciente anémico también está cansado, ¿ok? Y lo otro es que el paciente va a estar pálido, porque recuerda que ciertamente todos nuestros tejidos son ávidos de oxígeno, pero hay tejidos, o en este caso órganos, que son más importantes que los otros. Las cosas son como son. Estos órganos son el cerebro y el corazón. O sea, cuando estás anémico, tenemos que agarrar toda esa hemoglobina, todo ese oxígeno y derivarlo a estos órganos que son por lejos más importantes. En ese momento, por ejemplo, la piel no es importante, pero yo agarro todo ese oxígeno de la piel y me lo llevo a la fuerza al cerebro, le gusta la piel o no. Entonces, por eso es que yo voy a estar pálido si estoy anémico. Entonces, estos elementos fisiológicos que son modificables pueden entonces compensar hasta cierto punto una anemia leve, ¿ok? Una anemia leve, pero pues eso no va a resolver algo que sea abrupto ni agudo. Lo otro es cuando hay anemia por hemólisis, que hay mucha destrucción de eritrocitos, entonces va a haber liberación de mucha bilirrubina a la sangre periférica, pues que de repente va a estar amarillo, ¿no? Va a estar ictérico. Por eso es que la ictericia, aparte de ameritar que yo estudie la parte esta del hígado y la vía biliar, la otra causa de ictericia es una posible anemia hemolítica. Bien, vamos entonces a ver aquí el temita este de las anemias por hemorragia o por sangrado, ¿no? Digo, ¿no? Si un paciente tiene un trauma evidente, una fractura, cuando un hueso se fractura, el hueso sangra bastante, más si es un hueso grande como el húmero, como el fémur, o sea, un sangrado tan grande que puede
comprometer la vida por la pérdida tan abrupta y masiva de sangre. Entonces, pues en ese momento, a mí sinceramente no me preocupa es la anemia, sino la pérdida peligrosa de volumen, que eso sí puede y va a comprometer abruptamente la vida del paciente. La anemia ahí pues es secundaria. Entonces, pues, se saca de su peso, porque obviamente en este escenario la anemia, pues, evidentemente es por el sangrado abrupto, así que pues ahí no hay mucho que estudiar. La que sí nos interesaría más aquí es la de las anemias por sangrado crónico, ¿no? Porque pues aquí sí hay que estudiar por qué el paciente está sangrando, porque a veces el sangrado no es evidente, repito. Por ejemplo, pues una sangre oculta en ese, como dice la palabra, está oculta, no se ve, no es evidente. Hay que estudiar por qué está ocurriendo ese sangrado y por lo general estas anemias por sangraditos crónicos, que son como gotitas, 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 esto manifiestan como una anemia por deficiencia de hierro. El hierro, entre otras cosas, es fundamental para poder sintetizar la hemoglobina. Como te dice, el sangrado es masivo y compromete más del 20%. La vida del paciente está en peligro porque lo que va a tener es un shock hipovolémico. Obviamente va a estar anémico, pero créeme que en ese momento la anemia no es lo más importante. Si el sangrado no es tan abrupto, y repito, el paciente es un paciente un tipo que antes era sano, la pérdida de eritrocitos va a llevar eventualmente a un estímulo de tipo hipóxico. Eso va a estimular a que el riñón comience a producir eritropoyetina. Y esa eritropoyetina se va a la médula ósea y favorece la síntesis de más elementos eritroides que pues hasta cierto punto pudieran compensar una vez se detenga ese sangrado agudo. Eso es lo que fisiológicamente pues debería ocurrir. Obviamente, pues eso no funciona así, porque eso funciona así, pues aquí no hubiera necesidad de hospitales ni de manejo de esas cosas, ¿no? Esto es un tema estrictamente teórico. Bien, otro tipo de anemias es la que ocurren por hemólisis, ¿no? Como dice la palabra, hemólisis, hemo de sangre, lisis de destrucción. En esta, pues, por alguna razón que es variada, va a haber destrucción de los eritrocitos. Yo creo que pues aquí no hay que ser un genio, ni tampoco hay que venir de Saturno, ni descendido de las galaxias lejanas, para saber que un eritrocito vive en promedio 120 días. Esa es como una pregunta clásica, ni siquiera de medicina ni de carreras afines. Eso es como una pregunta de la vida. Es una pregunta pues normal. Entonces, pues, al cabo de esos 120 días aproximadamente, los elementos de la membrana del eritrocito se van desgastando, se van deteriorando y el eritrocito pierde flexibilidad. Y al perder flexibilidad, el eritrocito comienza a atascarse en ciertos vasos sanguíneos. Uno de estos vasos sanguíneos que son bien importantes en este proceso son de los vasos capilares que se encuentran en la pulpa roja del vaso, ¿ok? Allá en estos cordones de Billroth. Cuando el eritrocito no es tan flexible ya, o sea que está viejito, él se atasca en los cordones de Billroth, se queda atrapado y eso es indicativo de que su membrana ya está deteriorada. Eso, esto coincide con el tema este de los 120 días. Entonces, cuando eso ocurre, los macrófagos esplénicos que están ahí vigilando captan estos eritrocitos viejos y entonces, pues, agarran y los destruyen. Eso es lo normal que ocurre, ¿no? Entonces, pues, el problema es cuando yo tengo alguna enfermedad intrínseca del eritrocito que hacen que estos se vuelvan menos flexibles y hacen que estos entonces se atasquen prematuramente en estos vasos sanguíneos y entonces van a ser confundidos en el vaso como eritrocitos viejos y van a ser destruidos de forma masiva. Eso es en términos generales lo que debe ocurrir en una
pues anemia de tipo hemolítica. Entonces, como en estas anemias la destrucción de eritrocitos es abrupta, la hemólisis es aguda, aquí tu riñón se vuelve loco produciendo eritropoyetina, ¿ok? Tu riñón va a tratar de compensar esto de forma masiva, ¿ok? Entonces, la eritropoyetina va a tu médula ósea y va a estimular a que se produzcan eritrocitos por cantidad. Y en ese proceso se van a colar eritrocitos que aún no han terminado de madurar. O sea, se van a colar a la sangre periférica reticulocitos. Entonces, el problema, no, el problema de esto, ¿no? O sea, encontrar reticulocitos en sangre periférica te indica a ti que la médula ósea está tratando desesperadamente de compensar. Cuando tú ves una médula ósea, perdón, una sangre periférica con muchos reticulocitos, como estos que están acá, que lamentablemente en esta tinción, pues los reticulocitos no resaltan mucho. Eso hay que verlo con otras tinciones que resalten el de este tipo de tinción suprarrenal, que resalten los ribosomitas estos libres. La verdad que ahí no hay mucho contraste. Cuando tú ves reticulocitosis, te indica a ti que la médula ósea está tratando de compensar. O sea que la médula ósea no es el problema, que la médula ósea está bien, está haciendo su trabajo que es compensar. El problema es que estoy perdiendo abruptamente eritrocitos y una causa de esto es la anemia de tipo hemolítica. ¿Ok? Bien, entonces pues en anemia hemolítica la médula ósea está tratando de compensar y repito, va a haber entonces hiperplasia eritroide con exceso de reticulocitos. Hay casos donde el asunto se pone mucho más dramático que sueles ver tú, hematopoiesis extramedular, como esta imagen a la derecha, donde eso pues, las células esas más grandototas, que son evidentemente evidentes, esta que está aquí, esta que está aquí, esta y esta, vamos a hacer menos zoom. Esos son megacariocitos, ¿no? Cuando tú ves megacariocitos fuera de la médula ósea, eso pues, eso indica que algo está pasando, ¿ok? Eso no es normal. Eso que está ahí es un ganglio linfático con megacariocitos, o sea, eso es hematopoiesia extramedular hacia los ganglios. Eso quiere decir que la médula ósea se está volviendo loca, por así decirlo, tratando de compensar. O sea que el problema no es la médula, el problema es la pérdida abrupta, reitero, perdón, de eritrocitos. Aquí con esta tinción supravital que está medio cobarde, pero pues hace el trabajo que es permitir el contraste, que es azul de metileno, ves entonces los eritrocitos estos que tienen esto, algo de residuos de ribosomas. A veces dicen que residual RNA. Yo he leído que los retis tienen o ribosomas libres o RNA ribosomal, pues eso lo he leído en distintos libros, por eso es que a veces pues uso los términos indistintamente. Yo considero que lo lógico es que tengan ribosomas, porque los ribosomas son los que sintetizan la hemoglobina y eventualmente pues son desechados porque pues yo estoy lleno de hemoglobina. Pero bueno, eso si tú me lo discutes yo te lo acepto porque pues yo he visto que en ciertos libros encuentras que es ribosomas libres o polirribosomas y en otros libros encuentras que es RNA ribosomal. Si tú me quieres discutir eso pues yo, yo te acepto el argumento. Pero bueno, no estamos aquí para discutir esencialmente eso, estamos para ver que aquí es, efectivamente en este frotis hay mucho reticulocito, ¿ok? Quiere decir que la médula ósea está bombardeando muchos eritrocitos y se le están colando reticulocitos hacia la sangre periférica. Y mira, hay anemia, tú puedes pasar el cursor por el medio de todos estos espacios blancos, hay mucho espacio vacío. Eso es indicativo de que aquí hay una anemia. Bien, la hemólisis, esto, hay que ver por qué está ocurriendo hemólisis, ¿no? Y una forma importante de abordar esto es entender que la hemólisis ocurre en el vaso, porque el vaso es el principal destructor de los eritrocitos. Ciertamente también hay destrucción de eritrocitos en el hígado, a veces en la médula ósea, a veces en los órganos, tipo los órganos linfáticos. Eso puede ocurrir, imposible no es. Pero el vaso
es como la fábrica de reciclaje del eritrocito, ¿ok? Cuando hay mucha hemólisis, primero pensamos en el vaso, ¿ok? El vaso está lleno de macrófagos, como te dije, captan a los eritrocitos que se atascan en los corones de Billroth, los marcan para su destrucción y ahí los macrófagos esplénicos, eso ellos ni preguntan, nada de buenos días, boom, de una vez se los comen, de una vez se los fagocitan. Entonces esos vasos, esos pacientes van a estar hiperfuncionantes. Es un vaso que va a estar activamente trabajando. Esos vasos trabajan de más. Por eso es que esos pacientes van a tener unos vasos grandes. Por eso es que en el paciente con una anemia hemolítica es esperado encontrar esto que está acá, que es una esplenomegalia, secundaria a un vaso hiperfuncional. Entonces, cuando yo destruyo exceso de eritrocitos, se liberan literalmente las tripas de los eritrocitos a la sangre periférica. Esas tripas de los eritrocitos se traducen, entre otras cosas, como exceso de bilirrubinas. O sea, el paciente tuviera una bilirrubina va a estar elevada. La pregunta aquí interesante sería la conjugada o la no conjugada. La respuesta lógica aquí es que es la no conjugada, porque recuerda que la conjugación ocurre en el hígado y hasta este punto no tiene nada que ver con el hígado lo que estamos discutiendo actualmente, ¿ok? Es importante tener un abordaje ordenado de esto, pues porque entre tantas posibles variables, sobra decir que esto puede y va a causar confusión. De cuando yo acumulo bilirrubinas en mis tejidos y mi sangre periférica, la que sea, conjugada o no conjugada, el paciente va a estar amarillo inevitablemente, ictérico, ¿ok? Entonces la ictericia es otro indicativo de que hay hemólisis. Entonces, todas estas cosas, aparte de la clínica, requieren de las pruebas de laboratorio para un diagnóstico adecuado. Por eso es que ahí me toca hablarle a ustedes de esto, porque no es que tú tienes que ir a ver, ah, mira, el paciente es ictérico. No, tú tienes que procesar las pruebas de laboratorio que nos van a ayudar a dos cosas, a descartar y a corroborar lo que estamos pensando para poder darle un tratamiento a ese paciente. El paciente ictérico tiene muchos diagnósticos diferenciales, como ya hemos visto a lo largo de todos estos cursos. ¿Okay? Hoy estamos estudiando otro diferencial que es una potencial enfermedad hemolítica. ¿Okay? Y dentro de la hemólisis, pero ¿por qué diablos está hemolítico? ¿No? Porque hay muchos diferenciales. Obviamente lo otro es algún tipo de hepatopatía o algún tipo de problema con la vía biliar. Entonces el vaso está trabajando extra, ¿no? Eso lleva a la esplenomegalia, que es que el vaso se pone grandotote. Y también como el paciente produce mucho bilirrubina, esta se puede saturar y acumular en la vesícula biliar y favorece la producción de cálculos o de piedritas por pigmento. Esto aquí yo hice una modificación del curso por un tema de darle prioridad a ciertas clases y entonces aún no les he dado la clase de el hígado y la vía biliar. Entonces, pues yo creo que en este mes todavía me alcanza para, aunque sea, yo quiero dar 3 clases más, porque yo sé que pues obviamente una vez por semana, no sé cómo lo hacen la otra gente, pero para mí es muy poquito. La otra opción es que yo también quiero a ustedes rellenarlos, atiborrarlos con un exceso de material. Eso es posible. Eh, pero yo nunca he conocido hasta el momento a alguien que se muera por estudiar más. Yo no, nunca he visto que, chuchi, ese tipo se murió porque leyó demasiado ayer. Causa de muerte, exceso de lectura, exceso de aprendizaje. Yo nunca he visto eso. Por lo tanto, yo considero que, mira, si yo por el momento puedo ofrecer cosas que son afines y atingentes con su carrera, si yo lo puedo hacer y esté en mi capacidad, pues yo no veo contraindicación. Entonces, aunque sea, quisiera yo ver esto, esos 3 temas, darle prioridad. Lo que es el tracto gastrointestinal, el hígado, la vía biliar y el páncreas, y el temita este de ginecología, que yo siempre hablo de los coilocitos y el papilomavirus, eso quisiera tratarlo.
Lamentablemente, pues va a haber temas que van a seguir faltando, pues ahí sí no puedo yo negociar muchas cosas. Vamos a ver qué ocurre, ¿no? O sea, yo hago lo que puedo, lo más que puedo, pero pues obviamente eso tiene también limitación. Esto que está acá, si tú tienes dudas, ¿qué es? Eso es un vaso, ¿no? Y la parte que corresponde con folículos linfoides es la pulpa blanca. Y el resto que se ve lleno de sangre es la pulpa roja con los corones de Billroth. Entonces, allí en ese sitio es donde se reciclan a los eritrocitos que tienen más de 120 días. Pero en el caso de la hemólisis, esto ocurre probablemente de que no, que acaba de nacer el trocito, un día, butum, de una vez lo matan, ¿ok? De una vez es destruido en el vaso, y por eso es que el paciente va a tener todas las manifestaciones que pues he tratado de mencionarles yo hasta este punto de la clase. Bueno, yo he visto es recientemente ictericia cuando toca lamentable e inevitablemente hacer autopsia. Cuando digo autopsia, me despeluco yo. Es como si me dijeran algo que me da terror, me da miedo. Yo soy una mentira, una cosa que se ponen bien foco, ¿ok? A mí personalmente no me gusta hacer autopsias. Esto, bueno, eso es otro tema. Pero bueno, yo sé que tú tampoco vas a ver que a veces el paciente, ¿no? Obviamente, eventualmente llegará un paciente, pues, a lo que usted le sacan sangre. Alguno vendrá así, amarillo, ictérico. Eso es característico, el tinte ictérico de la esclera, ¿ok? Cuando tú eres un paciente así amarillo, tú dices chuzo, hígado, vía biliar o sangre, ¿ok? Esos son como que mis diagnósticos maestros, por qué esta persona está con ese tipo de tinte ictérico. Entonces tú dices, bueno, hemograma, prueba de función hepática, transaminasa, fosfatasa alcalina. O sea, tú vas pensando en tu cabeza qué laboratorios van a poder explicar por qué ese paciente tiene esa ictericia. Bueno, ya desde el punto de vista más clínico, esto obviamente, pues, esto yo creo que sí ya no es su área. Esto, cuando hay un cuerpo extraño que destruye eritrocitos como una válvula protésica, o sea, una prótesis valvular en el corazón de un paciente, obviamente eso produce mucha turbulencia y por fuerzas mecánicas eso va a o puede destruir eritrocitos, ¿no? Eso sí se cae a su peso, ahí sí va a haber liberación masiva de hemoglobina a la sangre y también puede haber hemoglobinuria. Esto sí es muy dramático, ¿no? Esto ya, pues, obviamente aquí la causa sería la válvula protésica, entonces pues allí el manejo sería de otra causa totalmente distinta. Aquí el problema no sería el eritrocito, o sea que aquí pues el asunto es más lógicamente explicable. Bien, yo sé que usted tuvo que haber escuchado este concepto alguna vez en su vida. Yo también lo he escuchado, pero yo nunca lo he visto, pero siempre se habla de él, ¿ok? De la famosa esferocitosis, ¿ok? Son eritrocitos que tienen una membrana que no es deformable. Hay problemas con los elementos de la membrana del eritrocito. Esto es hereditario. Y entonces, pues, estos eritrocitos se quedan inevitablemente atascados en el vaso y van a ser destruidos. O sea, esta es una anemia hemolítica por excelencia, ¿ok? Aquí el electrolito redondito, no es flexible y se queda atascado en cualquier vaso sanguíneo, principalmente en lo que se encuentran en el vaso. Tienes aquí entonces mutaciones de elementos propios de la membrana plasmática del eritrocito. Llámale la banda 3, la anquirina o la espectrina. ¿Ok? Repito, son mutaciones que ocurren de fábrica, de nacimiento. O sea, esto que está acá arriba no lo vas a corregir. Entonces, cuando esas proteínas están mutadas, la membrana de eritrocito se ve alterada, se vuelve menos flexible. ¿Ok? Si tú fueras a evaluar este paciente en sangre periférica, tú vas a ver que los esferocitos son, pues, anormalmente redonditos. Yo creo que eso no ayudaría porque, pues, aquí todo es redondo. Suelen ser un poco más grandes y lo que sí es que son pálidos hacia el centro y un poco más oscuros hacia la periferia. ¿Ok? Eso es lo que morfológicamente es característico del eritrocito.
Lo que es cierto es que este paciente va a estar bien anémico cuando está descompensado, porque pues sus eritrocitos van a ser masivamente destruidos en el vaso. Y como este paciente, pues su médula ósea está normal, está funcionando, él lo que va a hacer es compensar con un montón de producción de reticulocitos, esto que son liberados hacia la sangre periférica. Entonces, pues aquí no puedo corregir yo al eritrocito, no se puede. Entonces aquí quizás lo que yo debo corregir es la destrucción de los eritrocitos. ¿Cómo logro eso? Bueno, una opción severa pero útil es la esplenectomía, porque sin vaso no va a haber destrucción de eritrocitos. Eso es cierto, ¿no? El problema es que, pues, como todo aquí en la vida, todo tiene un precio. El vaso es importante para destruir bacterias encapsuladas, porque allí, pues, se van a opsonizar por anticuerpos y compañía. Entonces, pues, el paciente es, con esplenectomía tiene mayor riesgo de infecciones, sobre todo bacterianas. Hay que sopesar, ¿no? Hay que sopesar qué es más importante. Puede que antes que eso se beneficie de transfusiones. Esto va a depender del compromiso del paciente. Otra cosa, el esferocito importante es que este va a presentar fragilidad osmótica. Quiere decir que si tú le metes mucha agua, el eritrocito este se va a romper, ¿ok? Va a haber lisis de ese eritrocito, esto, y eso sería normal y te habla a ti de una membrana que es frágil. Eso ocurre cuando tú sometes a este eritrocito a una solución hipotónica, porque por un tema de balances, para balancear las concentraciones, equilibrarlas, el agua se va a meter del lugar de menos concentración al de más concentración. O sea, desde el agua destilada hacia adentro del eritrocito. El tipo ¡blup! Se va a inflar, no aguanta tanto volumen y ¡butum! Se rompe. Y eso puede aportar a la teórica hemólisis. Bien, esa también ya tú, la que te conoce, ya tú eres un experto en ella, ya tú eres pasó un PhD en anemia falciforme, porque pues es el prototipo de las hemoglobinopatías. En la anemia falciforme, la hemoglobina del paciente es anormal y esa hemoglobina se mide o se detecta a través de una electroforesis de proteína. Ahí es que tú detectas esa hemoglobina S que viene de hemoglobina sickle, que es propia de la mutación de la cadena esta de la beta globina. ¿Ves aquí en este frotis? Estos eritrocitos, aparte que hay anemia, porque pues hay mucho espacio blanco, estos que son aquí alargaditos. ¿Ok? A mí siempre me recuerda como un guineo o un plátano. Yo no sé qué me explicó uno que eso parece una hoz. Parece un guineo, un plátano, un cambur. Eso lo aprendí recientemente, que es un cambur. Entonces, pues, esos eritrocitos son anormales y se forman debido a la presencia de esta hemoglobina definitivamente anormal. También le llaman a eso drepanocitos. No me gusta la palabra, pero bueno, eso es un gusto mío personal, eso no quiere decir que esté mal. ¿Ok? La anemia falciforme como una mutación, pero una enfermedad por mutaciones hereditarias, por eso es que esto se transmite desde los padres hacia los hijos. En esta enfermedad el paciente sufre mucho, ahorita vamos a ver por qué, por eso es que tú te quieres casar, tienes que hacerte una electroforesis para ver si tú eres falsémico o eres portador, porque realmente, pues, si tú eres un paciente falsémico, es un chiquito, niño, pediátrico, tú entiendes por qué no queremos esos pacientes. No es que no los queremos, queremos evitar que sufran esta enfermedad, porque es un niño que inevitablemente sufre mucho porque hace mucha crisis de dolor. Y de verdad que eso es una cosa que pues es es bien trágica, ¿no? Por eso es que sí toca hacer este tipo de tamizajes para evitar que lamentablemente se transmitan este tipo de mutaciones de los padres hacia los hijos. Hay una historia con respecto a esto. Yo no puedo comprobar que sea verdad o no, pero pues tú la puedes leer en diversas literaturas, que es que pues dicen que la anemia falciforme fue una mutación de los pueblos estos africanos para defenderse de la malaria. Como también tú eres un experto en parasitología, tú sabes que el ciclo de vida de el Plasmodium requiere de un eritrocito sano.
¿ok? Porque el tipo pues completa su ciclo de vida en nuestros eritrocitos. Entonces, si mi eritrocito es anormal, o sea, si es una sickle cell, es un drepanocito, allí el plasmodio no puede completar su ciclo de vida. Por lo tanto, si yo soy falsémico, eso por definición biológica me protege contra la malaria. Entonces dicen que los pacientes estos africanos, sin querer queriendo, desarrollaron esta mutación para protegerse de contraer este tipo de enfermedad. Eso es interesante, ¿no? No puede decir al 100% si eso es verdad o no, eso es lo que se ha postulado, pero bueno, no es como decir, bueno, tiene dos opciones, naciste en África, dos opciones, anemia falciforme o malaria. Está dura, ¿ah? Pero bueno, eso es lo que dice la literatura, ¿no? Y suena medio despectivo eso, pero bueno, eso es lo que yo he leído y aprendido y pues trato de transmitírselo a ustedes de forma pues curiosa. Bien, del punto de vista normal, nuestra hemoglobina está constituida por dos pares de cadena alfa y beta, o sea, es un tetrámero de cuatro, ¿no? Y casi toda en un adulto sano es pura hemoglobina A. En el paciente falsémico ocurre esta cosa curiosa que ves aquí, ¿no? Hay un intercambio de bases nitrogenadas y hacen que entonces se sintetice este uracilo. ¿Ok? Esta U aquí en rojito es anormal y el desenlace de eso es que entonces se codifique esta valina anormal, ¿ok? Esta valina anormal que reemplaza el glutamato es la que genera todas estas consecuencias catastróficas en el paciente falsémico. Esto parece una tontería, ¿no? O sea, un simple cambio de un nucleótido por otro perdón, un aminoácido por otro, también aplica un nucleótido, esta simple tonterita que parece una cosa como si hubiera roto un edificio y nada más cambio un bloque de cemento por un bloque de arcilla, chay, todo el edificio se viene abajo, pues sí, esto es lo que esencialmente ocurre en este paciente. O sea, una cosa full molecular es lo que entonces va a hacer que el eritrocito normal, cuando se desoxigene, sufra estos cambios morfológicos que lo lleven a deformarse y a transformarse en un drepanocito. O sea, esto no hay forma de evitarlo. Si esto lo tienes tú, pues lo vas a tener y no hay medicamentos que curen eso. Esto funciona así. Entonces, estos cambures son los clásicos drepanocitos. Son eritrocitos completamente anormales con una membrana plasmática que pues no se va a poder deformar adecuadamente y se va a atascar en muchos sitios. Y entonces de ahí va a venir el problema de estos pacientes, ¿ok? De que los eritrocitos se atascan y entonces pues la sangre no va a fluir a ciertos tejidos y ciertos órganos. De ahí vienen entonces las crisis de estos pacientes. También encuentras aquí anisocitosis, poiquilocitosis, células pálidas, células targetoides, pero lo que sí es específico de los falsémicos son los sickle cells que son tan característicos. Podríamos decirle también células cambur. Voy a proponer ese nombre a ver si pues me lo aceptan. Entonces en guineo pues no escucha tan bien, plátano puede ser, pero cambur me ha gustado a mí personalmente. Ok. El problema del paciente falsémico es cuando él hace algún tipo de estrés metabólico, el tipo se pone hiperglucémico, ponte que está diabético, no contento con eso, él se sobreinfecta, hace una neumonía, se resfría muy fuerte, esto, algún tipo de estrés, eso favorece la desoxigenación del eritrocito y entonces ellos ¡cac! Adquieren esa morfología falciforme y comienzan a atascarse en los vasitos más chiquititos. ¿Ok? Eso el paciente hasta cierto punto es reversible con oxígeno, pero para eso tienes que estar en un hospital. ¿Ok? Hay que ponerle oxígeno, entre otras cosas, hidratarlo, compensarlo, ver la causa de base que le está provocando este estrés metabólico. Y esto duele, el niño está amarillo, histérico, con mucho dolor. De veras que ver a un niño con mucho dolor es una cosa que pues eh, nadie, por muy tough, por muy frío que sea,
Nadie es indiferente a eso. Por eso es que pues buscamos el tamizaje de la anemia falciforme obligatorio en los matrimonios, porque pues hay que aconsejar, hay que dar consejería, porque no queremos que nazcan niños con este tipo de enfermedad. Ciertamente, si los dos papás son falsémicos, el niño tiene que ser falsémico. Si son portadores, el niño puede ser portador, o sea que va a tener un porcentaje mínimo de hemoglobina S y pues no va a mostrar las manifestaciones clínicas como tal, pero sí lo va a aportar. O sea, todo eso hay que detectarlo a fin de que es la única forma de reducir esta frecuencia de pacientes falsémicos. Entonces, pues este paciente va a tener la misma historia del paciente hemolítico. Los eritrocitos van al vaso, se atascan y van a ser destruidos de forma masiva. Entonces, el paciente va a estar con ictericia, hiperbilirrubinemia y reticulocitosis. Estos eritrocitos van a los vasitos capilares periféricos y los obstruyen y entonces pues se van a quedar los tejidos sin su aporte sanguíneo y van a sufrir isquemia y el paciente va a tener crisis de dolor, ¿ok? Y eso es secundario, repito, a algún tipo de descompensación, ya sea por infección, ya sea por deshidratación, ya sea por algún resfriado muy fuerte. Esas cosas van a descompensar a los pacientes. Es como aquí se acumulan todos y ¡putum! Obstruyen el vaso sanguíneo y se queda ese pobre tejido sin su aporte, ¿no? Entonces, esas crisis vasooclusivas son las que llevan a mucho dolor en el paciente. Hay crisis de necrosis a los huesos, huesos del fémur, necrosis de los huesos de las manos, los pies, hay pues hipoxia con necrosis en zona pulmonar. La enfermedad vascular cerebral es una causa de muerte importante en estos pacientes secundarios a estas crisis vasoclusivas y también el compromiso de retina. Mira todo lo que ocurre en ese pobre paciente y ese muchacho, son frequent shoppers de los hospitales lamentablemente, ¿no? O sea, por aquí repito, aquí no hay manera, o sea, ¿cómo evitamos que ocurran todas estas cosas? Pues eh, una vez que ocurrió es difícil manejarlo, es mejor evitar. Mira acá este vaso sanguíneo y ves los eritrocitos, cómo están todos en forma de cambur, todos en forma de sickle cell disease, están todos acumulados a la periferia, o sea, estos eritrocitos no circulan, todos se quedan atascados en el vaso y el vaso está tan lleno de eritrocitos que el vaso sufre un montón de autoinfartos y entonces el vaso se convierte en un vaso no funcional. Hasta cierto punto, para llegar a este extremo, quizás es mejor realizar la esplenomegalia, ¿no? ¿Ok? El precio que te dije anteriormente de costearme las potenciales infecciones. Bueno, no conozco aquí la estadística en Panamá, pero según el libro que es de los gringos, la mitad de los pacientes viven hasta los 50 años, que pues yo creo que es bastante, me parece a mí. Bueno, como te dije, la autoinmune yo nada más la voy a mencionar porque, repito, pues esta no es mi área. Entonces yo aquí solamente mencionaré que pues ocurre por un tema de autoanticuerpos. Tú la puedes evaluar con una prueba de Coombs, que pues eso no es mi área, así que pues yo favorezco que eso se estudie mejor en su curso correspondiente. Bien, con respecto a la malaria, pues lo mismo adelante, ya yo sé que tú eres experto en parasitología, no voy a poner eso en duda, ya tú sabes que esto es transmitido por toda la familia de los Plasmodium, que son diversos y que son transportados a través de su vehículo especial, que son estos mosquitos anófeles, son sus vectores. Esto es una enfermedad, obviamente, por parásitos, donde el bichito completa su ciclo de vida dentro del eritrocito. Cuando esto ocurre, lo destruye. Por eso es que, desde el punto de vista de hematología, la puedes agrupar dentro de la familia de las anemias hemolíticas. Entonces, pues, estos plasmodium causan mucho daño cuando van al cerebro, que aquí producen mucho evento vasooclusivo, que pues se traduce en enfermedad de tipo vascular cerebral, con muchas manifestaciones dramáticas a nivel del sistema
nervioso central. Y bueno, lo bueno es que hay tratamiento, ¿no? Con la hidroxia esa que fue famosa en el COVID y con ciertos antibióticos. Pero bueno, sí es un problema la malaria cuando inevitablemente se sale de control. Bien, vamos entonces a ver otra familia u otro grupo que es la anemia por disminución de la eritropoyesis. Bien, y aquí está por lejos la ganadora, la número uno, es la anemia por deficiencia de hierro, que la primera causa que se me ocurre a mí es por un tipo de deficiencia a nivel de la dieta. Yo tengo una dieta deficiente, anómala, una dieta, estoy desnutrido, ponte que fuera así, entonces pues es perfectamente esperado que yo tenga deficiencia de hierro. El hierro nosotros lo solemos acumular todo, prácticamente, la gran mayoría, en la hemoglobina, ¿no? Y también esos depósitos van a estar en forma de hemosiderina o unido a la ferritina y lo encuentras sobre todo en los órganos hematolinfoides y en el músculo esquelético. Parte de estudiar el hierro no solamente es medir el hierro como tal, tienes que también medir, por ejemplo, la ferritina, que es la que almacena hierro, y también mides la transferrina, que es la que transporta el hierro. Entonces, estudiar estos elementos te ayuda a determinar el tema este de la cinética del hierro. Todos los días nosotros perdemos hierro a través de nuestros epitelios, ¿ok? Eso no pasa nada porque pues eso se tiene que compensar con la dieta. ¿Dónde encuentras tu hierro? Bueno, dice que en el vaso de una vaquita. Eso ni aunque me lo ofrezcas, yo te lo voy a recibir. Así que paso. Hígado de un puerco, menos. Clams, las almejas, pues sí, pero no todos los días. Papitas sí, morotitos. Entonces, pues, yo creo que viene esta imagen que pues tampoco es que era super imagen. Tú encuentras hierro en muchas fuentes. Por lo tanto, pues, en una dieta balanceada no debería existir anemia ferropénica, ¿no? Entonces, lo bueno de esto es que nadie se va a morir por una deficiencia de hierro. Claro que no, eso sí hay que estudiarlo. Aparte de la dieta, también pensamos en alguna pérdida de sangre de forma crónica, sobre todo un sangrado oculto, siendo la primera opción un sangrado a nivel gastrointestinal. Un ejemplo aquí, un paciente con un cáncer de colon que gotita, sangra poquito, 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 y lleva con el tiempo a una anemia por deficiencia de hierro, o bueno, en el caso de las mujeres, cuando tienen una menstruación muy abundante que lleva anemia. Lo que pasa es que aquí con la mujer, eso, pues, obviamente yo no te puedo decir con certeza porque, pues, obviamente yo no soy mujer, pero ahí el sangrado, pues, es evidente, ¿no? ¿Ok? Ahí el sangrado es evidente y por lo tanto se puede corregir y, pues, ahí lo que hay que estudiar es por qué ocurre y esto obedece casi siempre a temas de tipo hormonal que son corregibles y abordables. Obviamente con un sangrado gastrointestinal, pues el asunto es bastante más delicado. Pero bueno, esta es la anemia, perdón, esta es la apariencia de la anemia ferropénica a nivel morfológico. Es que tan blancos los eritrocitos, ¿ok? Tan pálidos. Es una anemia hipocrómica. Y también suelen estar pequeñitos, por lo que es una anemia también microcítica. Entonces yo tengo una anemia ferropénica, pregunto por sangrados y pregunto por la dieta, ¿ok? Y ya pues habrá otros temas fisiológicos como las pacientes embarazadas, no, pacientes no, las mujeres embarazadas o los niños que tienen más requerimientos. En ese caso, eso se compensa perfectamente bien con los suplementos. Otras causas más random son, por ejemplo, un tema de malabsorción, pero bueno, eso va a tener otro tipo de clínicas, por lo tanto, yo no lo voy a sospechar de buenas a primera. Bien, como te dije, esto no mata a nadie, afortunadamente. El paciente sí estará cansado, pálido, quizás taquicárdico, pero pues no se va a morir por esto porque son anemias leves. Lo otro curioso que se ha descrito aquí es que el paciente pues tiene esa pica, que es el deseo de comer cosas que no son comida. Yo he escuchado eso en las mujeres embarazadas, que ven la tierra
y mínimo es como si tú vieras, qué sé yo, qué comida es bien buena para ustedes. Me dieron otra vez que no, que la pizza de Leonardo. Dije, pero yo no sé ni qué es eso, yo nunca he ido allá ni me interesa. Pero aparentemente a ustedes les fascina la pizza de Leonardo y cuando lo ven comienzan así a babearse y a tenerse a los y a querer comerse la pizza de Leonardo, cada quien. No me inviten a eso, por favor. Pero bueno, así, así la mujer siente cuando ve la tierra, no quiere comer tierra, supuestamente buscando la compensación de esa deficiencia de hierro. Lo otro que creo que está muy de moda es el McDonald's. Ahora que hay que, creo que era martes de pollo, hay un día que es de nuggets, tiene que ser los viernes. Más o menos no lo he aprendido, ¿no? Ustedes me dirán después cómo es el asunto. Entonces, mira, en este frotis, de los esos tan blancos, tan pálidos, ¿ok? Están hipocrómicos y lo otro es que están pequeñitos. ¿Cómo sé que están pequeñitos? Porque lo puedes medir versus el linfocito este, ese es gigante. Y oye, que chusi, es un monocito ese porque está grande. Y no es que esté grande el linfocito, es que están pequeños los eritrocitos, porque esta es una anemia de tipo, de punto de vista morfológico, microcítica e hipocrómica, ¿ok? La anemia ferropénica. El otro tipo de anemia es la que ocurre por inflamación crónica. Del punto de vista de clínica, es muy similar a la anemia ferropénica, pero el tratamiento es completamente, no el tratamiento, el manejo es completamente distinto. Esta anemia, como dice, por inflamación crónica, tú la ves en un paciente con una enfermedad de base, una enfermedad crónica, debilitante, de mucho tiempo de evolución, una tuberculosis, un lupus, una artritis reumatoide, una esclerosis sistémica, un cáncer metastásico ya en estadios muy avanzados. Cosas crónicas eventualmente llevan a anemia porque estas cosas crónicas llevan a una mala utilización del hierro, ¿ok? ¿Por qué? Porque se suprime hasta cierto punto la eritropoiesis debido a que esta enfermedad de base produce mucha inflamación, ¿ok? Yo tengo la enfermedad de base, la que más te guste, y yo produzco mucha interleucina 6 debido a tanta inflamación. Y esto provoca que en el hígado se produzca mucha hepcidina. Esta hepcidina lo que hace es bloquear la transferencia de hierro a los precursores eritroides. Entonces, el problema aquí no es el hierro, el problema es la liberación y el transporte de hierro a los precursores eritroides. Por eso que hay problemas con la eritropoiesis, ¿ok? Y también la inflamación sistémica compromete la producción de eritropoyetina. Entonces, a ese paciente con anemia por enfermedad crónica, yo le debo medir el hierro y el hierro no debe ser el problema, sino el problema es el tema de la hepcidina y la inflamación esta sistémica crónica. Entonces, definitivamente aquí la solución tiene que ser tratar la causa subyacente, compensar su enfermedad crónica de base, ¿ok? Pero es importante hacer la distinción versus la anemia ferropénica como tal y la anemia por deficiencia de hierro. Me tomo un poquito de agua para seguir. A mí sí me provoca una sed anormal este tema de hablar frente a un monitor. En la clase no tanto en vivo, pero aquí sí, una cosa, esto, no me deshidrato. Bien, la otra anemia que yo sé que usted ha conocido, escuchado en algún momento de sus otros cursos, incluyendo el anterior, de fisiopatología, es la anemia megaloblástica, ¿ok? Esta ocurre por una de dos, por deficiencia de folato o deficiencia de vitamina B12, que aquí simplemente le diré, por un tema de tiempo, simplemente le diré B12. El folato y la B12 son materia prima para la síntesis de muchos elementos de la hematopoiesis. Son importantes para sintetizar el DNA tanto de los eritrocitos como de células de la línea mieloide, e inclusive de las plaquetas. Entonces, cuando hay deficiencia de folato o de B12, la hematopoiesis va a ser eventualmente anormal. Y eso se traduce en que tú estás liberando a la sangre periférica eritrocitos anormales que aún no han terminado de madurar. Mira todo este frotis. Uf, aquí no hay prácticamente eritrocitos. Está bien anémico
y los eritrocitos son anormalmente grandes. No tanto normal, pero son un poco más grandes de lo normal. Esos son los que llaman megaloblastos. Y como también está comprometida la granulopoiesis, el hallazgo característico clásico aquí es que el neutrófilo es hipersegmentado. Normalmente el neutrófilo tiene hasta 4 segmentitos, 3 a 4. Por aquí lo puedes contar, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene muchos lóbulos, es un neutrófilo hipersegmentado propio de una anemia megaloblástica. Bien, hay que estudiar esta deficiencia, ¿no? O sea, el folato está deficiente, se relaciona con la dieta, ¿ok? Una dieta deficiente para variar te puede llevar a esa imagen que tienes ahí a la derecha, y con la vitamina B12 tenemos que pensar es en cómo la absorbemos, ¿ok? Y la vitamina B12 se absorbe gracias a el factor intrínseco. Si hubiera sido más interesante esto, amigo, porque pues aquí viene la sesión de preguntas y respuestas a gente que yo selecciono aleatoriamente del público. Bueno, eso ahorita no va a suceder porque, pues, razones obvias, el factor intrínseco se produce en el estómago, en la célula parietal, que es la misma que produce el ácido clorhídrico. Entonces, si yo tengo algún problema con la parietal, por ejemplo, me operaron por un tumor, bueno, a mí no, un paciente lo operó por un tumor y perdió 80% del estómago, perdió 80% de las parietales, entonces, entre otras cosas, él va a tener problemas para producir factor intrínseco. Entonces, tú puedes tener toda la B12 que tú quieras, pero sin factor intrínseco nunca vas a poder absorber la vitamina B12 a nivel del intestino delgado, ¿ok? La B12 requiere factor intrínseco para poder ser absorbida. Entonces, aquí el problema no es la vitamina B12, el problema es el estómago, es la parietal y es la producción de factor intrínseco. Gastrectomía, por ejemplo, porque es un evento dramático, pero por ejemplo, si yo tengo una gastritis autoinmune, o lo otro que puedo tener es un reemplazo de la mucosa por metaplasia intestinal, ¿ok? Que la metaplasia intestinal, esto pertenece al espectro de las gastritis atróficas. Bien, nuevamente por acá, evidentemente anémico el paciente, y ahora sí se ven más granototes los eritrocitos. Grande, 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 súper grande, grande. Los famosos megaloblastos, que se acompañan de los neutrófilos hipersegmentados. Aquí lo puedes contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, es mucho, ¿no? Eso no es normal. Y cuando tú ves ese combo, esa combinación de eritrocitos grandototes más neutrófilos hipersegmentados, esto es una anemia megaloblástica y tenemos que estudiar deficiencia de folatos o de B12. Debido a que son megaloblastos, desde el punto de vista morfológico, esta anemia la agrupamos en el grupo, valga la redundancia, de las anemias macrocíticas, ¿no? Y recordemos que esto se debe a que la eritropoiesis y la granulopoiesis está comprometida debido a que el DNA es inadecuado porque tengo deficiencia ya sea de folato o de vitamina B12. Anote por acá, y que macro o balosite. Siempre la gente inventando nombres fancy a estas cosas. Me gusta más megaloblastos. Son grandototes, anormalmente grandes. Y los neutrófilos hipersegmentados, repito, tú ves esa apariencia morfológica, tú tienes que pensar en deficiencia de folato o de B12. Bien, ¿qué cosas yo pienso que están causando esto de buenas a primeras? Bueno, lo primero es la dieta, ¿no? Folato está deficiente en un paciente que es un alcohólico, en un paciente con una dieta que no tenga legumbres. Lo contrario ocurre, pues, si un paciente vegetariano estricto puede tener deficiencia B12. O sea que si el paciente yo le veo eso y digo, bueno, vamos a comenzar con pacientes previamente sano, el tipo me dice que no tiene nada, bueno, vamos primero a compensar suave, tranquilo. Vamos a comenzar corrigiendo la dieta, ¿ok? Vamos a una dieta balanceada. Si eso no corrige, entonces ya yo pensaría en otro tipo de cosas, ¿no? Sobre todo en algo de absorción. Entonces yo pienso en enfermedades del intestino delgado que comprometan la absorción. Pero bueno, ya el mío que no tiene nada de esto, por lo tanto, eso queda descartado. Lo que sí para la B12, yo sí voy a pensar
en algo a nivel de el estómago, ¿ok? Voy a pensar en el factor intrínseco y voy a pensar entonces en la célula parietal. Quizás mi parietal está fallando y secundario a eso, yo no estoy produciendo factor intrínseco y la consecuencia de eso será que yo no estoy absorbiendo adecuadamente la vitamina B12 a nivel del intestino delgado. En ausencia de antecedentes quirúrgicos, eso yo lo considero en el contexto de una gastritis autoinmune que lleva a la famosa anemia perniciosa, que es anemia por pérdida de la función del factor intrínseco. No por la función, sino que no lo produzco. Bien, esto que está acá, en un estómago, aquí definitivamente hay gastritis, está la inflamación, y aquí hay un fenómeno que nosotros estudiamos algún momento del partido hace mucho tiempo, que es el reemplazo de una célula madura por otra célula madura. Aquí lo que yo estoy reemplazando es las células normales del estómago, mejor dicho, las glándulas normales del estómago, las estoy reemplazando por una glándula que me proteja del moco en el contexto de una gastritis, porque la gastritis pues estimulan a mucha inflamación y mucha producción secundaria de ácido, ¿no? Entonces yo necesito un moco protector de ese ácido. ¿De dónde lo obtengo? Bueno, de las caliciformes que produce el epitelio intestinal. Entonces, esto aquí sería una metaplasia intestinal como las que nosotros ya hemos discutido en algún momento del partido, que repito, ya pues hace tanto tiempo que pues esto con exactitud yo no sabía exactamente cuándo fue. Y sí, esta gastritis me ayudó, perdón, sí me ayudó la gastritis con esta metaplasia, porque ahora con estas caliciformes yo me protejo de ese ambiente excesivamente ácido producto de la inflamación. Eso es cierto, pero cambié la parietal por una sola caliciforme. Gané el moco protector, pero perdí la función de la célula parietal. Entre otras cosas, perdí la producción de factor intrínseco, por lo tanto, yo puedo tener toda la vitamina B12 que tú quieras, pero sin factor intrínseco es en vano, ¿ok? ¿Por qué? Porque no voy a poder absorber esa B12 porque nunca la voy a poder ligar adecuadamente y por lo tanto no va a haber absorción de vitamina B12. Cuando eso ocurre en ese contexto, esto corresponde a la famosa anemia perniciosa, ¿ok? Un ataque inflamatorio al estómago que me produzca mi cambio de la parietal por metaplasia intestinal. Una causa de esto son esas famosas gastritis autoinmunes que llevan inevitablemente a estas atrofias. Bien, lo otro menos probable, pero también considerable, es que pues todo esté bien y lo que esté mal es el intestino, ¿no? Hay un problema de malabsorción, una enfermedad celíaca o una infección muy potente que definitivamente, entre otras cosas, llevará a problemas de absorción de B12, entre, repito, otras cosas. Pero aquí me interesa más que usted entienda lo que ocurre aquí con la parietal, el factor intrínseco y la vitamina B12. Bien. Y ya para finalizar esta parte, lamentablemente yo pensé que iba a poder terminar, eh, pues el problema es que me he emocionado de más. Esto, voy a tener que dejar la parte, voy a terminar aquí los eritrocitos y mañana pues me va a tocar grabar la otra parte que corresponde con los leucocitos y compañía. Bien, otras enfermedades incluyen aquí las anemias aplásicas. Aplasia quiere decir que nada crece, ¿ok? No crece ni serie roja, ni serie de leucocitos, ni serie de plaquetas. Se trata pancitopénico. Eso amerita que tú estudies la médula ósea. Cuando ves la médula ósea, el paciente está llena de grasa, ¿ok? No hay precursores, no hay nada, ¿ok? Esto se debe, por ejemplo, a que hay un ataque autoinmune muy potente o hay medicamentos que causan esto. O sea, esto es grave, ¿ok? Si tú no corriges esto, el paciente está bien comprometido. Mira, tu pura grasa, ¿ok? Grasa que anteriormente debía corresponder con elementos hematopoéticos. Aquí, pues, si esto es medicamentoso, hay que eliminar el medicamento paciente hay que trasplantarlo, transfundirlo, o sea, esto pues es bien complicado porque hay que entender qué está llevando al paciente
a esa anemia aplásica con pancitopenia. Por general es una cosa autoinmune o por medicamento. Bien, esta que es la última que voy a tratar, si me interesa un poco, es las policitemias. ¿Ok? La policitemias, esto obedece a que hay mucho eritrocito en sangre periférica. Por eso es que también le llaman, este término que no me gusta mucho, eritrocitosis. La policitemia, pues, puede ocurrir en un contexto fisiológico, en una persona que vive a muchas alturas y fabrica mucho eritrocito para compensar esa menor concentración de oxígeno. Es una policitemia fisiológica. Pero si yo vivo aquí en Panamá, que estoy a nivel del mar y tengo policitemia, sobra decir que eso no es normal. En este caso tenemos a la policitemia que nace de una enfermedad neoplásica, ¿ok? O que es consecuencia de, ¿ok? Que es la policitemia vera, que esta es una clásica neoplasia mieloproliferativa BCR-ABL1 negativa. ¿Por qué es importante decir que es BCR-ABL1 negativa? Porque hay que diferenciarla de la que es BCR-ABL1 positiva, que yo sé que ya tú sabes o tienes que saber que es la leucemia mieloide crónica. Es una neoplasia clásica hematolinfoide que pues no voy a poder hablar hoy por un tema de tiempo, por paciencia, lo voy a mencionar eventualmente. Bien, como es una neoplasia mieloproliferativa, mielo de médula, proliferativa pues de proliferación, los elementos a nivel de la médula ósea van a proliferar. Y en esta polistemia vera, lo que es característico es que los elementos eritroides proliferen de forma anormal. Y también se acompaña de proliferación de muchos elementos granulocíticos y muchos elementos de plaquetas. Bueno, aquí todo prolifera. Cuando todo prolifera, ocurre lo contrario a la aplasia, ocurre exceso de los elementos. Se llama panmielosis, pan de todo, ¿ok? Mielo de médula, ósea de condición. O sea, todos los elementos hematopoéticos de la médula están proliferando sin control. Característicamente, los elementos eritroides. Aquí es característico el criterio diagnóstico de la mutación del JAK2V617F o el JAK2 exon 12. ¿Ok? Ese JAK2 mutado explica por qué hay exceso de proliferación de estos elementos hematopoyéticos y ocurre tan frecuentemente ligado a este tipo de neoplasias que es un criterio diagnóstico. Mira tú los criterios acá. Paciente tiene que tener una hemoglobina arriba de 16.5 en hombres y hombres arriba, mujeres arriba de 16. Una hemoglobina alta, ¿ok? Está demasiado alta. Cuando una hemoglobina muy alta, tú tienes que descartar una potencial policitemia vera. Y lo otro es que las médulas óseas son hipercelulares con panmielosis. Y como te dije, debes demostrar la mutación de este JAK2. Bien, eso ocurre que tienes acá. Tienes una médula ósea hipercelular, está lleno eso, lo contrario de la aplasia, y tienes panmielosis, está lleno de elementos eritroides, lleno de elementos de línea granulocítica, está lleno eso de megacarocitos, tienes de todo aquí, ¿ok? Hay panmielosis, y recuerda que esto se relaciona esto estrechamente con la mutación del JAK2, oímos, panmielosis, ¿sabes? Esto está hipercelular, lleno de elementos eritroides, lleno de elementos granulocíticos, lleno de elementos ¿cómo se dice esto? Megacarocitos. El problema de esto es que esto se complica y avanza, ¿no? Todas estas neoplasias mieloproliferativas, que son relativamente tranquilas, entre comillas, dale chance y si no haces nada, no das tratamiento, esto va a tener transformación hacia leucemia, ¿ok? Hay transformación leucémica, va a tener una leucemia aguda que surgió en el contexto de una policitemia vera. Ese es el problema de esto y ahí sí vas a tener una enfermedad agresiva y rápidamente destructiva para el paciente. Mira esto aquí, qué bonito, ¿no? Esto es un aspirado de médula ósea y ves cómo hay de todo. Hay elementos de eritroides, que son estos negritos que están acá. Y tú sabes que eso es un eritrocito ortocromatofílico, también conocido como normoblasto. Este que está acá, ¿qué será? Como tiene el citoplasma tan azul, para mí pudiera ser el que le llaman el esto
un eritroblasto basofílico, creo que se llama él, porque tiene citoplasma prácticamente azul. Esto que está acá parece como un metamielocito, puede ser. Esto que está acá parece definitivamente un mieloblasto. Este es un neutrófilo en banda que está por aquí. A ver qué más alcanzo a ver yo acá. Quizás esto, este sea otro mieloblasto, son demasiado grandes, por cierto. O sea, la verdad que aquí hay de todo, ¿ok? Aquí hay de todo tipo de precursores de granulocitos, precursores eritroides. Aquí nada más faltan los megacarocitos. Entonces, esa existencia de todos esos precursores obedece a la policitemia vera en el contexto de panmielosis. Aquí todo está proliferando sin control, repito, en relación con la mutación esa del gen JAK2, ¿no? Panmielosis es característico de la policitemia vera. Bien. Definitivamente tenía ganas de seguir, pero ya son las 5:56, o sea que prácticamente son las 6, y ya es la hora de cumplir con otras funciones. No importa, igual ya está muy prolongado, así que yo seguiré en otra ocasión frecuente para terminar con la segunda parte de la clase. Ni modo, ¿ok? Ya sé que pues es muy ambicioso pretender dar esto en un solo tiro. Así que bueno, seguiremos en otro momento.